Vayan a Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, por favor. Quiero que agarren esta verdad y sea de bendición para usted. Josué 7, versículos 19 al 21. ¿Estamos ahí, Josué? Dice así el versículo 19, permanezcan sentados, voy a leerlo yo, oramos y comenzamos de lleno. Dice así: Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Quiero que no hagan nota en el versículo 21, y si es posible, si usted no hay problema con usted, que subraye las palabras en medio de mi tienda. Estamos con Josué 7. En medio de mi tienda. Eso quiero hablarles esta mañana, queridos hermanos. En medio de mi tienda. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor, la enseñanza y predicación de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que me ayudes. Dame claridad de pensamiento, Señor. Permíteme, Señor, poder comunicar lo que el Espíritu Santo quiere comunicar. Que, Señor, podamos ser sensibles a tu voz para cambiar en las áreas que tenemos que cambiar. En nombre de Jesucristo. Amén. No había duda, no había dónde correr, dónde esconderse. La verdad lo había alcanzado. Su pecado lo había descubierto. Sin duda alguna, días antes, quizás desde el primer día que tomó aquello que no tenía que tomar, en cuanto escondió aquello que robó, ya no había descanso para él. Dice la Biblia que no hay paz para el impío. Amén. El que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. Hay mucho que decir acerca de Acán y cómo sufrió su familia, pero es importante al escuchar su confesión. Cuando un hombre está confesando y es quebrantado de corazón, ahí es donde sale la realidad, donde lo que está más profundo en el corazón sale. Y dijo Acán, en medio de mi tienda. Y luego dice, verdaderamente yo he pecado. Su pecado había llegado muy profundamente dentro de su vida, en medio de mi tienda, en la parte más íntima, más personal, más privado. Mi tienda. No la tienda del vecino, no la tienda del campamento, a mi tienda. Cuando Elí perdió la bendición de Dios como juez de Israel, Dios le dijo el pecado que él sabe. El pecado que él sabe. No había necesidad de explicarle a Elí cuál era su llaga, su problema. El pecado de Elí es que no estorbó el pecado de sus hijos. Y Dios le dijo, interesantemente, en ninguna otra parte en la Biblia dice el pecado que él sabe. No tengo que explicarte. Y de la misma forma, querido varón, esta mañana mi oración es que el Espíritu Santo pueda recalcar en su corazón el pecado que usted sabe. El pecado que está en medio de su tienda. David en su confesión en Salmo 51, 2 al 3, dijo él, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado
está siempre delante de mí. En su confesión, David expresa muchas veces mí, yo, mi tienda, mi vida, mi hogar. David dice en el versículo 6, tú amas, Señor, la verdad en lo íntimo. En la iglesia es fácil ser cristiano. Aquí todo el mundo, ya sea que nos ponemos corbata o no, nos vestimos, venimos a la iglesia. Aquí todos decimos amén de vez en cuando, nos saludamos, cargamos nuestra Biblia, obedecemos, ponemos atención. Es fácil ser cristiano aquí. Pero la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Acán robó lo que nunca tenía que haber ni tocado. Y de todas partes que pudo haber corrido para esconder aquello que había robado, de todas partes que pudo haber escondido su maldad, lo trajo a lo más sagrado de su persona. Mi tienda, mi casa, mi castillo, mi refugio, mi morada, mi hogar. De todos los lugares que pudo haber escondido eso. De todos los lugares, ¿por qué lo trajo al lugar donde estaba su familia? Yo creo, querido hermano, es mi convicción de que el problema más grande de nuestra vida cristiana hoy en día no es el mundo, no son las tentaciones, no es el diablo. Son cristianos que han traído el pecado a su tienda. Donde descansaba, donde dormía su esposa, donde sus hijos jugaban, donde memorias se forjaron. Mi tienda, dijo Acán. Acán cometió pecado oculto y lo trajo a su tienda. Pastor, ¿por qué sigue repitiendo eso? El problema, querido hermano, es que no entendemos que nuestro pecado afecta a los que más amamos a nuestro alrededor. Nadie aquí, no importa tu edad, es un hombre en una isla solo. Todas nuestras acciones afectan especialmente a los que más amamos. Hoy yo sé que usted piensa que está saliendo con la suya porque nadie lo ha descubierto. Y lo que usted hace en secreto, nadie se da cuenta. Pero hay un Dios en el cielo que conoce toda la verdad. Se recordarán la mujer samaritana que habló con un hombre que dijo la Biblia, que dijo ella, que me ha dicho toda la verdad. ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5? Cómo es que Dios puso en su corazón de ellos, vender todo lo que tenían como los demás estaban haciendo y que trajeran de la verdad. Pero ellos vinieron y solo dieron la mitad. No dieron todo lo que Dios les había provisto. Nadie más sabía, hermanos. Nadie más se dio cuenta. Pero cuando entraron a la iglesia, dijo Pedro, ustedes le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y 2 o 3 versículos después, dijo, ¿por qué le han hecho así a Dios? Cayeron muertos. Y un pecado que nadie más sabía. Nadie más estaba ahí. Todo el mundo trayendo en abundancia dinero, títulos,
¿Quién se hubiera dado cuenta? Seguro Ananías y Zafira, pues si llevamos la mitad ni se van a dar cuenta porque hay tanto dinero. Pero había un Dios en el cielo que conoce toda la verdad. Él sabe lo que tenemos abajo de nuestra tienda. Amén, pastor, amén. Dios lo sabe todo. Gálatas 6, por favor. Gálatas 6. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Gálatas 6. Versículo 7 dice la palabra de Dios así. No os engañéis, Dios no puede ser que, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Proverbios 28:13 dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios que servimos un Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios que servimos un Dios que sus misericordias son para siempre. Oh hermano, ¿qué sería de nuestra vida sin la misericordia de Dios? Dios es tan misericordioso con nosotros, hermano. Ninguno de nosotros merece estar aquí esta mañana. Amén. Hasta estos jovencitos, quizás los más pequeñitos no, pero los jovencitos que están aquí, hoy en día, en el año 2019, a la edad de ellos ya saben mucho más que nosotros sabíamos a la edad de ellos. El pecado no se puede ocultar. Noten el Salmo 7:11, por favor. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué cree usted que está airado con los impíos todos los días? Por el pecado. El pecado, querido hermano, que llevó a su Hijo a la cruz del Calvario. El pecado que condena a miles al infierno, que ahorita mismo están en el infierno. El pecado que destruye hogares. El pecado que golpea a sus esposas. El pecado que introduce las drogas en los hogares, que destruye jovencitos, que lleva a mujeres a quitarse la vida, dejar a hijos solos, que lleva a los padres a abandonar a sus familias en la inmoralidad y adulterio. Dios está airado contra el impío todos los días. En Juan 9:31, por favor. Juan 9:31. Dice la palabra de Dios: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese ¿quién? El pecado, querido hermano, no solo nos roba la bendición, pero mi querido hermano, dice Dios que no oye al pecador. Si usted ve 1 Pedro, dice cómo es que el hombre, existieron problemas con su esposa, que ni siquiera para qué horas, dice Dios no te va a escuchar. Isaías 59 dice que la Biblia que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros padres, para no escuchar nuestras oraciones. ¿No será por eso que usted ha dejado de orar? ¿No será por eso que usted es muy superficial en sus oraciones? Que a duras penas ora por la comida. Se dice que por medio de tiempo en oración y lectura bíblica de un cristiano hoy en día, en una encuesta que se hizo con pastores, es de no más de 5 minutos en toda una semana. Imagínense cómo están los cristianos. Después nos preguntamos por qué batallamos con nuestra carne.
Como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Había pecado en el campamento. Acán era el culpable. A pesar de las muchas advertencias que Dios nos da sobre lo que viene cuando una persona decide apartarse de Dios para vivir en pecado, y a pesar que la Biblia registra varios casos de personas que viven en pecado o vivieron en pecado y que agraviaron fuertemente a Dios, y vemos su final, pareciera el día de hoy que ya se nos ha olvidado que Dios no cambia, como dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Murieron 36 personas ese día, en el día de Acán. Murieron 36 hombres sin tener la culpa, por culpa de un hombre que tomó del anatema y pensó que nada iba a pasar, que su pecado no le iba a causar ningún daño a nadie más, era un pecadito solamente. Sin duda alguna él pensó en su familia, sin duda alguna él quiso pensar que de ese oro y de esa plata y ese manto babilónico le iba a traer prosperidad a su familia, y lo trajo y lo puso bajo su tienda, suplantando o quitando a Dios de su fundamento y poniendo el oro como su fundamento. Esto fue una gran ofensa a Dios. Esto fue un insulto a Dios, y Dios, mientras ese pecado estaba en medio del campamento, no iba a estar con su pueblo, y rápidamente se dio cuenta Josué, porque el pueblo ahí, que era el más pequeño enemigo de todos los enemigos, había mandado solo un grupo pequeño de 36, porque era así de pequeño el pueblo, que dijo, de seguro estos hombres van a acabar con ese pueblo, no van a tener que mandar todo el ejército. Pero Dios los humilló, y les digo, no importa quiénes mandas, no la van a hacer. Murieron 36 hombres por culpa de un hombre, por culpa de uno que pensó que su pecado no iba a afectar a nadie más. La bendición había cesado. ¿Será que hay algo en su tienda que está deteniendo la bendición? Algo en lo íntimo de su vida, de su persona, quizás la indiferencia, quizás idolatría, quizás se ha hecho indiferente a ganar almas, se ha hecho indiferente a las cosas de Dios. Quizás hay ídolos en su vida como el deporte, como dinero, como un trabajo, una carrera. Quizás la mentira ha llegado a ser su pecado escondido, que le gusta mentir a cada ratito. Quizás la hipocresía ha llegado a ser su pecado, que es una cosa aquí en la iglesia y otra cosa allá afuera. Quizás el chisme ha llegado a ser el pecado. Usted ha calumniado, usted ha murmurado de su hermano, y no hay un pecado más ofensivo a Dios que la murmuración. La mundanalidad, quizás hay mundanalidad en su vida. Usted ha dejado sus convicciones a un lado, ha comenzado a hacer cosas que antes había decidido ya no hacer, ha regresado a escuchar música mundana, ha regresado a mirar cosas que no debe de mirar, ha regresado a tener amistades que no deberían de tener en su vida, y ha dejado atrás aquello que Dios había consagrado en su vida. Ahora usted tiene su pecado abajo de su tienda. Acán se metió a los templos de los dioses de los paganos, tomó del oro que había sido ofrendado al pueblo de los dioses paganos. Estaba maldecido aquel oro. Si él se hubiera esperado, Dios les iba a recompensar al pueblo de Israel tomando Jericó. Si se hubiera esperado un poquito, Dios les iba a dar todo ese oro, pero se fue impaciente, se quiso adelantar delante de Dios. Escuche bien, querido hermano, hay ofrendas inmundas de este mundo que al cristiano no le corresponden, que no son para el Hijo de Dios. Recuerde que nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos, somos pasando. Nuestra morada es allá en el cielo, querido hermano. No todo, dijo Pablo, es lícito. Todo no me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. A lo mejor para usted no es pecado, pero para alguien más puede ser tropiezo. Querido hermano, yo les estoy diciendo esta mañana que un hombre echó a perder a tanto, un hombre nada más, quizás con motivos buenos tenía, pero sus acciones eran malas acciones. A través de tocar esta ofrenda inmunda, trajo la maldición a toda su familia y a todo el pueblo de Dios. Querido hermano, hay maldiciones o hay ofrendas inmundas de este mundo. No tengo tiempo, pero
Hay escrituras en el libro de Hechos 23, en Gálatas, en Romanos. Hay pasajes en la Biblia que nos hablan cómo es que hombres impíos, hombres perversos, juramentaban sobre cosas y pedían la maldición sobre un pacto para hacerle daño a los siervos de Dios. Este mundo, hermanos, está bajo el maligno. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Como león rugiente anda buscando a quien ¿qué? Devorar. La bendición había cesado en la vida de este hombre y sobre la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tomó de aquello que no le correspondía a él, que no le correspondía al pueblo de Dios, que no le correspondía a un hijo de Dios. Tomó del anatema. El anatema, la palabra anatema quiere decir una ofrenda de maldición, algo que es consagrado a dioses paganos. Acán se metió a los templos de los dioses paganos, tomó algo que no era de Dios y lo tomó para su persona. ¿Qué cosas son de Dios que no son de Dios? ¿Qué es lo que Dios mira en nuestra vida en este mundo que Él no quiere que tengamos parte de esas cosas? Pienso en tranzas, en engaños, en robos, en apostar dinero, en la música mundana, en malas palabras, en vicios de licor, de fumar, de hacer drogas, rebeldías, orgías, enemistades, fornicación, adulterio, horóscopos, suertes, amuletos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué triste que hay cristianos participando de estas cosas. Y luego nos preguntamos por qué es que la bendición de Dios no descansa sobre nuestras vidas. Vayan a Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19, por favor. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acán tuvo que admitir el anatema. Lo que no era de Dios estaba en medio de su tienda. ¿Qué hay en su tienda, en su vida, que no es de Dios? El pecado había progresado llegando hasta lo más íntimo de su vida. Y Dios se enojó en contra del pueblo entero. No podían avanzar, no tenían la bendición de Dios. No podía avanzar el pueblo de Dios. Quizás usted se encuentra no pudiendo avanzar. Ese problema matrimonial que tiene no se mejora. Esos hijos rebeldes no quieren arreglar su vida. Esas finanzas parece que va de mal en peor. ¿Qué es lo que hay en su vida? ¿Por qué es que no puede prosperar? Antes era tan sensible a la voz de Dios. Antes quien sea predicaba y usted era quebrantado y pasaba enfrente. Ahora vienen predicadores. ¿Quién no han gozado ustedes? ¿Quién no ha venido a predicar a esta iglesia famosa? ¿Qué predicador no han tenido la dicha y privilegio de ustedes escuchar de sus sermones y sus mensajes traídos desde el cielo? ¿Quién no ha tenido? Pero ahora usted es el cristiano. No oye nada. El predicador está predicando y usted ya no oye nada. Dios está hablando, pero usted ya no oye a Dios. Otros pasan, pero usted ya no alcanza a oír la voz de Dios. Su corazón está tan duro que ya no oye a Dios. Por eso invitaciones vienen y usted se queda sentado, indiferente, sabiendo que no puede pasar enfrente, porque Dios no le habló a usted. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le quebrantó a usted? ¿Cuándo fue la última vez que sintió el peso del Señor sobre su pecho? Que no aguantaba para que el predicador terminara de predicar porque quería correr hacia enfrente, no importando quién se diera cuenta, no importando quién dijera algo o quién le criticara, usted había caído bajo la convicción del Espíritu Santo. Es más, se duerme en la predicación, porque ya la voz de Dios, como en el tiempo de Elí, ya no alcanzaba a oír.
la voz de Dios. No le eche la culpa a nadie más. El pecado en medio de su tienda. Acán había traído el anatema a su tienda. Vamos a ver qué trajo Acán a su hogar. Primera cosa, trajo las consecuencias del pecado. Versículo 11, por favor, regresando a nuestro pasaje. ¿Estamos ahí? Josué 7. Otro versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, o sea, robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyese el anatema de en medio de vosotros. Había traído Acán a su vida el pecado. Había traído Acán a su vida las consecuencias del pecado. El pecado siempre dará luz a la muerte. Siempre nos llevará a más pecado. Ezequiel 18:4 dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. El pecado hizo a Acán ser mentiroso, la causa de la muerte. Hurtó, robó y trajo mortandad a su familia. Pienso en David, que miró algo que no era de él en forma de mujer y la robó del hombre que era un hombre íntegro, un hombre bueno, y quiso después mentir y arreglar las circunstancias de acuerdo a su favor. Pero había un Dios en el cielo que nada se le pasa. No podía, por más que quiso incitar a ese hombre a ser parte de las mañas de él, ese hombre bueno que no había hecho nada malo, que quería estar en el campo, que quería honrar a su rey, que quería temer a Dios, no pudo seguir su camino. Por lo tanto tuvo que llevarlo a su muerte. Lo mandó más recio a la batalla en una nota escondida, un mensaje para que lo mandaran a la mortandad. Y aunque él lo dobló y lo mandó como secreto, había un Dios en el cielo que vio la verdad. El pecado nos llevará más lejos que queremos ir. Nos retendrá más tiempo que queremos quedarnos. Y nos costará más caro de lo que queremos pagar. Siempre. Mírame, joven, no creas las mentiras del diablo, que ese pecadito, ese pecado que está haciendo, que nada más es una satisfacción momentaria, que al cabo eres hombre, al cabo eres normal, al cabo Dios entiende. Déjame decirte, Dios nunca ha aceptado el pecado. Nunca ha probado el pecado. Nunca lo ha aceptado. Miren nomás esta historia. Miren nomás esta historia. Mató a los hijos de Acán. Mató a la familia, a sus siervos, los apedrearon enfrente de Acán. Y no solo los apedrearon, pero los quemaron. ¿Usted cree que Dios aprueba de su pecadito, de mi pecado? ¿Usted cree que Dios dice, está bien, porque tú haces tanto bueno, te permito aquel pecado? No, mi hermano. Si hay algo, como les dije ayer, que debemos de desear, es la presencia de Dios. Es el favor de Dios. El favor de Dios cesa en nuestra vida cuando hay pecado en medio de nuestra tienda. La Biblia dice en Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Eso me lleva al número 2. ¿Qué es lo que trajo Acán a su casa? Trajo turbación. Note en el versículo 25, Josué 7. Note que dice Josué a Acán. Versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has que? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. La Biblia dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado nos roba la paz. El pecado nos roba la tranquilidad. El Proverbios 28:1, por favor, Proverbios 28:1, corriendo ahí, por favor. Proverbios
18:1, por favor. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como ¿qué? Un león. Note el versículo 20, ahí mismo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin ¿qué? Culpa. Proverbios 29:6. Dice la Biblia, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Ven, hermano, David lo expresó de esta manera en Salmos 51:8, por favor. Salmos 51:8. Después de arrepentirse, esto es lo que David dijo y concluyó en su corazón. Salmos 51:8. Dice así David. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todos mis ¿qué? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de ¿quién? De mí. Mi hermano, el pecado de Acán, lo que trajo a su casa fue turbación. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Yo prefiero tener poco, pero con el temor de Dios, que tener una casa llena de riquezas donde hay turbación. A veces la gente más miserable son la gente que vive en esas mansiones, querido hermano. Así es, pastor. Son la gente que tiene todo, carros lujosos, y usted dice, yo quisiera tener un carro así, yo quisiera tener una casa así, yo quisiera tener ropa así, pero usted no sabe cómo vive esa gente, escondiéndose de la sombra, temiendo a toda persona, no duermen ni a gusto por proteger sus carros, no duermen a gusto por proteger sus casas, están endeudados, pagando ese bill, pagando esa casa, pagando sus lujos, queriendo comprar la ropa más cara, viven atemorizados, no confían en su propia familia, que le están pidiendo dinero todo el tiempo, tienen problemas familiares, son infieles, no tienen buenos matrimonios por el amor al dinero, que es la raíz de toda maldad. Yo prefiero tranquilo, con unos frijolitos ahí, maybe un quesito fresco, y no tengo la carne más lujosa, la más grande, pero mire, estoy en paz, comiendo mi cerealito en la noche con mi familia. El pecado trajo turbación, y Josué le dijo, túrbate ahora, Jehová. Y vino una turbación tan horrible a la vida de un hombre, porque trajo el pecado debajo de su tienda. Para terminar, trajo mortandad. Noten el versículo 24, que hacemos nuestro pasaje, y aquí terminamos. Les he predicado por 30 minutos, me quedan 7 minutos. Versículo 24. ¿Estamos ahí? Ahorita llego yo. Dice el versículo 24, por favor. Versículo 22. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué dijo a todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre el gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Escuche bien, sus hijos, sus hijas murieron, no tuvieron la oportunidad de ellos de crecer, de tener vidas normales, de ellos determinar o ellos escoger, no tuvieron la dicha de casarse, no tuvieron la dicha de tener hijos ellos. Un hombre arruinó la siguiente generación en una decisión. Los condenó a la pena de muerte su propio papá. Wow, ¿cuántos que cuidamos nuestros hijos de hombres malos? ¿Cuánto cuidamos nuestros hijos de las tentaciones de allá afuera?
y les advertimos y les aconsejamos y oramos a Dios que se guarden. Pero aquí el propio papá, en quien más confiaban, el quien tenía la responsabilidad de proteger su familia, de librar su familia de la ira de Dios. Él trajo la mortandad. Él, en medio de su tienda, dejó que el enemigo se metiese a la cuna de sus hijos, al comedor de su familia, a las recámaras de privacidad de sus hijas y de su esposa. Dejó entrar al enemigo la muerte. La muerte violó sus derechos, robó su pureza, destruyó sus sueños. Imagínense aquel día. Con eso termino. Están en la casa, hermano, y ellos no saben qué está pasando. De pronto unos hombres vienen corriendo y voltean la casa entera y llegan abajo y sacan oro, y los niños están diciendo, ¿y eso? La esposa, ¿y eso dónde salió? Eso no es de nosotros. Agarran eso y lo llevan ante Josué delante de Jehová y van por los hijos, los agarran como criminales, los arrancan afuera, agarran a la esposa como criminal y los arrastran afuera. Imagínense los gritos, la confusión, las preguntas, los llantos, el miedo. ¿Qué está pasando? Estos son gente que conocemos, estos son parientes de nosotros, ¿por qué no están haciendo eso? Y los acorralean a todos y comienzan a tirarles piedras, y sin duda alguna Acán de seguro estaba pensando, que le caiga una piedra a la cabeza de mis hijos para que no sientan el dolor. Oh, ten misericordia de Dios, por favor. Pero ese tiempo ya había pasado. Y murieron. Y quemaron sus cuerpos. Porque había necesidad de limpiar al pueblo del pecado que estaba en medio de su tienda. Escúcheme, querido varón. ¿Qué hay abajo de su tienda en esta mañana? ¿Qué hay oculto en su corazón? Hey, ¿qué ha tomado de este mundo que Dios no acepta? Lo triste va a ser las consecuencias que tendrán que sufrir los que más ama a usted: su mamá, su papá, sus hijos, su familia. Ellos son los que llevan la consecuencia por su pecado, por mi pecado. ¿Quién no hay aquí que no le ha fallado a Dios? ¿Cómo le hemos fallado a Dios? Somos culpables. Nadie aquí es libre para tirar la primera piedra. ¿Sabe lo que Dios quiere de usted? Es que confiese su pecado. Acán era muy tarde para él, pero él le dijo a Josué: así y así he hecho yo. ¿Sabe lo que Dios quiere de usted? Es que los confiese hoy. Dice la Biblia que tenemos un fiel abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está abogando por nosotros
Si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. ¿Hay pecado en su vida? ¿Por qué no se arrepiente hoy? ¿Por qué no le dice, Señor, así y así he hecho yo? Es verdad, yo te fallé. Yo, Señor, he traído el pecado bajo mi tienda. Y tú ves todo, tú sabes toda la verdad. A ti no te puedo engañar. ¿Hay pecado en su vida? Dios va a detener las bendiciones del cielo. Va a cerrar el cielo para que no descienda bendiciones a su vida hasta que usted se arrepienta. Amén. Señor, bendice esta predicación. Querido varón, yo quiero darle la oportunidad a usted esta mañana. Ahí donde está, yo sé que no estamos en un lugar amplio, ni se presta para una invitación. Pero ahí donde está, en la privacidad de su corazón y de su mente, ¿podría usted nombrar su pecado a Dios? ¿Por qué no tomamos el tiempo ahorita de pedirle perdón a Dios con toda sinceridad y honestidad? Y le decimos, Señor, así y así hemos hecho nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Arrepiéntese, hermano. Arrepiéntese antes de que sea muy tarde. Arrepiéntase. Confiese su pecado. Reconozca su pecado de indiferencia, de frialdad. Quizás su pecado es que ha dejado de leer su Biblia, ha dejado de orar. Quizás su pecado es que ha robado algo. Quizás su pecado es que ha visto algo que no debe de ver. A lo mejor está mirando cosas perversas en su teléfono, en su casa. A lo mejor anda con amigos que no debe tener. A lo mejor está escuchando música de este mundo, joven, y tú sabes que el Espíritu Santo dentro de ti está contristado. A lo mejor usted anda haciendo cosas que daría vergüenza saberlo. ¿Por qué no se arrepienta? Dios está esperándole a usted con brazos abiertos para que se arrepienta. Dios está listo para perdonar sus pecados. Tome el tiempo un momento antes de terminar para confesar sus pecados.